¿Te gustaría construir una historia alrededor de tu marca? ¿Te gustaría clarificar tu mensaje para que tu marca, tu empresa, pues llame más la atención en este mundo de competencia que vivimos? Genial, fiera. Pues en el vídeo de hoy, en el resumen del libro de hoy, te vengo a resumir el libro de Storybrand, cómo construir una Storybrand, de Donald Miller, que nos va a ayudar a clarificar tu mensaje para que la gente te escuche. Es uno de mis libros preferidos, considero que es uno de los libros que más también me ha ayudado en mi marca personal. Si te quedas hasta el final del resumen, te voy a ejemplificar cómo he aplicado yo esto en mi marca para que veas un poco un ejemplo práctico. Este libro igualmente es un libro muy práctico, o sea que tiene la teoría justa, que creo que también es una teoría para que tengas ciertas nociones de, pues no, de cómo debería ser una historia de una marca. Así que vamos con el resumen del libro de hoy. Antes te recuerdo que si también te gustaría a ti tener el superpoder de leerte libros en menos de una hora, al igual que he hecho yo con este libro y con la mayoría de libros que te traigo al canal, y de en esa misma hora pues tener un resumen tan amplio como el que tengo yo, pues te recuerdo que te puedes formar en el evento de lector feroz que imparto. Te dejaré toda la información en la descripción, ¿vale? Para que veas un poco las fechas de la próxima edición, para que te puedas apuntar, para que puedas contactar conmigo. Lo tienes todo en la descripción. Así que sin más, comenzamos. Perfecto, fiera, pues vamos a por el resumen del libro de hoy. El libro de hoy ya te digo que tengo especial cariño porque para mí ha sido como un manual de marca. A mí en concreto veo fundamental que te tengas que diferenciar del resto de personas. Hay muchísima competencia, entonces todo lo que sea en plan diferenciarte, ser diferente, que destaques en algo, te va a diferenciar del resto y va a hacer que la gente te recuerde a ti y que, bueno, pues al final que te pueda ir mejor, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, te voy a explicar tanto lo que yo considero que es lo más importante del libro, ¿vale? Luego el libro, los últimos capítulos te enfoca en cómo aplicarlo si tienes equipo, bueno, cómo aplicarlo en tu página web y demás, que sí, bueno, que si ves que te interesa mucho el tema, pues lo podemos traer para un resumen de otro libro, pero me voy a enfocar en la base del libro, ¿vale? En cómo crear una historia de marca, qué estructura tiene que seguir una historia y cómo aplicarlo a tu marca. Entonces, ¿por dónde empieza el libro? Pues empieza contando ciertas bases de cómo es una historia y nos dice que una historia tiene diferentes pasos, ¿no? Que es identificar la ambición del protagonista, del personaje, ver qué retos tienen y qué le está impidiendo lograr esos retos que tiene, o sea, qué retos le están impidiendo lograr esa ambición que tiene el personaje principal. Luego, ¿qué plan va a realizar ese protagonista para dominar esos retos, ¿vale? Eso ya como ciertas bases que tienen todas las historias. Luego también nos dice de la gran importancia que necesitamos aplicar en nuestra marca para dar claridad al cliente, ¿no? Y para dar claridad necesitamos conocer quién es el héroe, ¿vale? Es decir, quién es nuestro cliente. El héroe, para que te voy anticipando ya, el héroe haría referencia a nuestro cliente, que es el protagonista de la historia. Entonces, tienes que tener claro quién es tu héroe, qué características tienes. Pues lo típico que igual muchas veces has escuchado de el avatar, pues eso sería. ¿Qué quiere el héroe? ¿Vale? ¿Qué va a querer tu cliente? ¿Qué va a querer este protagonista de la historia? Si no tienes esa claridad de quién es el héroe y qué quiere, no tenemos las bases de la buena historia, ¿vale? ¿A quién tiene que derrotar el héroe? Pues contra qué problemas se enfrenta, quién sería el malo de la película, ¿no? Por así decirlo. Pues imagínate que tu héroe, ¿no? Tu protagonista quiere perder grasa, ¿vale? Entonces, vale, pues ¿qué problemas tiene? ¿Qué problemas tiene para poder perder grasa, ¿no? Pues ¿quién es el malo de la película? Y entonces, dicho esto, en caso de que no derrotase a este malo, ¿qué tragedia le ocurriría? Es decir, en caso de que no consiguiese perder grasa, ¿qué le ocurriría? Y viceversa también, en caso de que consiga perder grasa, ¿qué es eso maravilloso que le ocurriría, ¿no? En plan, pues oye, para que tengamos como ese agujero, ¿no? Como ese loop se abre de, oye, mira, a ver qué ocurre, a ver si consigue vencer al malo, entonces saldrá victorioso, o a ver si el malo le vence, entonces le va a ocurrir todo esto. Para que esto al final es lo que causa un poco una intriga en una historia, ¿vale? Al final, yo te voy a poner al final del resumen un ejemplo de mi marca y de cómo me basé también un poco en la historia del Rey León, para que veas un poco una referencia y que se vea muy bien claro con una película que quizá ya conoces, que es muy fácil de entender, pero para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces, nos dice que si confundes, pierdes todo lo que sea clarificar, todo lo que sea simplificar, genial. Una frase que nos comenta es: la gente no compra los mejores productos, la gente compra lo que entiende más rápido.
Para que veas un poco la importancia de simplificar, de que sea muy claro, de repetir algo muy sencillo, ¿vale? De no confundir a la persona. Nos dice que la esencia del branding es crear mensajes sencillos y relevantes que se repitan una y otra vez, ¿vale? Y dicho estas bases de la importancia de tener un poco ciertas bases en cuanto a no confundir, en cuanto a la importancia de clarificar y de tener un mensaje sencillo, vamos ya con la estructura de la historia, ¿vale? Que luego la desgranaremos e iremos parte por parte de la estructura, pero quiero que te quede clara la estructura, ¿vale? De cada historia. Y es que en cada historia hay un personaje, que este personaje, por así decirlo, tiene un problema, ¿vale? El personaje es el protagonista que tiene un problema. Este personaje conoce a un guía, que este guía lo que va a hacer es que le va a dar un plan, y este plan le hace un llamamiento a actuar, es decir, le da un plan y le dice, venga, haz esto. Y gracias a hacer esto consigue culminar con un éxito y a su vez le ayuda a evitar un problema mayor, es decir, pues lo que habíamos comentado. El protagonista quiere conseguir algo, pero tiene un malo, hay un problema, tal. Aparece un guía, siempre en casi todas las películas hay un guía, que en este caso veremos que tú eres el guía, la marca, la empresa es el guía que ayuda al protagonista con sus productos, sus servicios, que sería el plan. Le hace un llamamiento a actuar, pues típicos call to action, típico, oye, mira, compra aquí, o mira, tengo este servicio, contacta aquí. Y esto le ayuda a, oye, conseguir lo que el cliente quiere y evitar, pues ese fracaso o sentirse mal, o bueno, lo que ya veremos más adelante, pero sería, pues oye, si no consigue mejorar o si no consigue conseguir los objetivos que quiere, ¿qué le estaría ocurriendo, no? Vale, eso sería un poco la base. Luego te digo, vamos a entrar punto por punto para decirte un poco ciertas bases de cómo puedes aplicar y cómo puedes implementar cada una de las partes, ¿vale? Para que te quede una historia redonda. Y por último te diré el ejemplo de la mía. Nos dice, ¿cómo podemos evitar que haya ruido? Pues también nos dice que nos preguntemos tres preguntas, que nos hagamos tres preguntas y que veamos si somos capaces de responderla. Que la pregunta es, ¿qué quiere el héroe? El héroe, el protagonista, tu cliente, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué o quiénes impiden que el héroe o heroína logre lo que quiere? ¿Vale? Pues más de lo mismo. ¿Qué impedimento tiene para que cuando tu cliente le estés comunicando, vea que entiendes que tiene ese problema, vea que entiendes cuál es el malo de la película que tiene ese cliente, ¿vale? Entonces, pregúntatelo. ¿Qué o quiénes impiden que el héroe o heroína logre lo que quiere? Y por último, ¿cómo será la vida del héroe si logra o no lo que quiere? Pues más de lo mismo, si no sabes un poco en qué le va a poder ayudar y cómo le va a cambiar la vida a tu cliente si logra vencer a ese malo, si logra lo que quiere, pues no se lo vas a poder comunicar. Te falta un poco claridad, ¿vale? Entonces intenta responderte a estas tres preguntas. 1. ¿Qué quiere el héroe? 2. ¿Qué o quiénes impiden que el héroe o heroína logre lo que quiere? Y 3. ¿Cómo será la vida del héroe si logra o no lo que quiere? ¿Vale? Entonces, responda a estas preguntas. También nos sugiere el test del gruñido, ¿vale? Que también es como una manera de ver realmente si hay mucho ruido en tu mensaje. Y para evitar que haya mucho ruido y confusión en tu mensaje, también nos hace que nos preguntemos tres preguntas. 1. ¿Qué ofreces? ¿Vale? Pues tienes que tener clarísimo qué ofreces y el cliente tiene que tener claro qué ofreces. 2. ¿Cómo me va a mejorar la vida? Es decir, el cliente tiene que saber, 1. ¿Qué ofreces? 2. ¿Cómo me va a mejorar la vida? Y 3. ¿Qué tengo que hacer para comprarlo? Si tu cliente, si ves que en tu página web, si ves que en tus redes sociales no está claro esas tres preguntas, es decir, ¿qué ofrezco? O sea, que el cliente sepa qué ofreces, cómo le va a cambiar la vida y qué tiene que hacer para comprarlo, pues obviamente no estás pasando el test del gruñido y muchas veces nos liamos con muchas cosas y algo tan simple como esas tres preguntas que obviamente desde fuera y cuando lo escuchas dices, ojo, es obvio, ¿no? Que esto le quede claro a las personas. Pues muchas veces no lo aplicamos y es un motivo de que, pues bueno, de que no nos compren y de que el cliente tenga confusión sobre cómo le podemos ayudar, ¿vale? Algo tan simple. Dicho esto, dichas estas bases y cosas que me parece que tan fundamentales y tan fáciles de aplicar y que te puedas hacer la pregunta mientras estás escuchando tanto este vídeo como también que sepas que lo puedes escuchar en formato podcast en cualquiera de tus plataformas de podcast, vamos a ir a desgranar cada uno de los pasos de la historia, ¿vale? Nos vamos a recordar. El primer paso de la historia era el personaje, que el personaje es el protagonista, el cliente es el héroe, no tu marca, ¿vale? Muchas veces queremos ser nosotros el protagonista y no, el cliente es el héroe, no quiere que tú seas el héroe. Con que sea el héroe o la heroína es suficiente. Entonces, dicho esto, el protagonista, el personaje,
Tienes que tener claro sobre este punto qué es lo que quiere, ¿vale? Nunca sentirá que le invitas a la historia si no estás abriendo la brecha en la historia de que el cliente quiere conseguir algo. Si no sabes decirle que quiere conseguir este algo, no se va a sentir partícipe de la historia. Entonces, aquí nos dice que nosotros seríamos los guías y que definamos la ambición del personaje como veíamos al principio, ¿vale? Tenemos que abrir la brecha entre el personaje y lo que desea, para que la historia pues tenga un poco sentido. Nos dice que debemos tratar de hacer que lo que desee tenga que ser relevante para el sentido de supervivencia, que muchas veces decimos que quieren algo y realmente no es muy relevante. Es decir, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el sentido de supervivencia, que viene a nivel un poco cerebro reptiliano, a nivel un poco evolutivo. Preservar recursos financieros, obtener tiempo, crear comunidad, adquirir estatus, acumular recursos, deseo innato de generosidad y deseo de significado, ¿vale? Entonces, que vaya un poco por ahí. Los deseos que querría conseguir tu héroe, por así decirlo, ¿vale? Va a tener mucho más fuerza. Entonces, una vez que tenemos claro que el protagonista sería tu cliente, vamos al segundo punto, que es que tiene un problema. Este cliente, este personaje de la historia tiene un problema. Nos dice que los clientes compran soluciones a problemas internos, que vamos a ver que hay 3 tipos de problemas, que es importante que lo sepas diferenciar. El malo provocaría un problema externo, ¿vale? El malo de la película provocaría un problema externo, que este problema externo hace que el protagonista experimente frustración interna, ¿vale? Que sería el problema interno. Entonces tendríamos como 3 niveles de problemas. Para que te hagas una idea y poniendo un ejemplo, ¿vale? En niveles. Problema externo. Problema externo sería esa pieza de ajedrez, ¿no? Entre el héroe y el malo, que los dos intentan controlar para ganar la partida. Por ejemplo, sería en plan, imagínate, adelgazar. Adelgazar sería un problema externo. El cliente quiere adelgazar y el malo quiere conseguir que el cliente no adelgace, ¿no? Que el héroe no adelgace. Ese sería el problema externo. Pero claro, eso no es realmente el problema profundo de la persona. El problema profundo vendría a ser el problema interno, que sería el segundo nivel de problemas. Que este problema interno sería el resolver esa frustración que le provoca adelgazar. Es decir, adelgazar realmente no es el problema que tiene. El problema que tiene el cliente es que siente frustración porque no lo consigue, que se siente mal, que se siente desanimado, desmotivado, etc., porque no consigue adelgazar. Y es lo que realmente quiere solucionar. No quiere seguir sintiéndose frustrado, se quiere sentir bien, se quiere sentir satisfecho de haberlo conseguido, ¿no? Entonces, para que veas un poco el ejemplo. Nos pone también un ejemplo de una empresa de pinturas, ¿no? Que el problema externo sería que la fachada es fea. El problema externo del cliente sería que la fachada es fea. Pero el problema interno es que siente vergüenza de que vean sus vecinos la fachada. Entonces, sabiendo y conociendo el problema interno del cliente, lo que le vas a un mensaje que le vas a lanzar es pintura que pondrá envidiosos a tus vecinos. Porque sabes que el problema interno es que el cliente no quiere sentir vergüenza en sus vecinos, ¿vale? Entonces, el mensaje, si te fijas, no va deja tu fachada más bonita, no. Pintura que pondrá envidiosos a tus vecinos. Obviamente es mucho más potente ese mensaje, obviamente va hacia lo que realmente es el problema interno de la persona y tiene mucho más poder y va a vender mucho más este mensaje, ¿vale? Entonces que lo tengas en cuenta. Y por último tendríamos el tercer problema, que sería el problema filosófico, que básicamente esto sería como un poco ir más allá. Sería como algo... ¿Por qué es importante esto en el contexto de la época humana? Es decir, ¿en qué va a ayudar a que mejore la humanidad? ¿Cómo va a hacer esto que la humanidad esté mejor, ¿no? Pues imagínate el ejemplo de adelgazar. Pues sería como, oye, pues esto va a conseguir que los clientes o que la mayor parte de la gente poco a poco sea más activa físicamente y haya menos sobrepeso y obesidad en el mundo, por ejemplo, ¿no? Que, oye, que se conozca o se alimenten mucho mejor y todo el mundo pues coma mucho mejor, ¿no? Y haya muchas menos enfermedades, por ejemplo. Sería como algo en plan, oye, tu marca, ¿cómo va a ayudar a que ya no solamente el cliente mejore, sino que mejore también la humanidad? Entonces, que el cliente conozca que cuando contrata tu marca, cuando tú le estás ayudando, cuando coge algún servicio tuyo, no solamente se ayuda a sí mismo, sino que también ayuda a más personas, a que la humanidad esté mejor, ¿vale? Entonces iría un poco por ahí. Dicho esto, sabiendo un poco cuál es el problema, deberíamos ahora conocer
cuál es el malo, ¿vale? Y el malo nos da algunos consejos para tratar de crear el malo o saber un poco cuál es el malo. Nos dice que debería ser una causa raíz, el malo debería ser la causa raíz, es decir, la frustración, por ejemplo, no podría ser un malo. Tendría que ser en plan, ¿qué es lo que causa frustración? Los impuestos. Pues los impuestos serían el malo que luego causan frustración, ¿vale? Para que veas un poco un ejemplo. Nos dice que también personajes que relacionemos, ¿vale? Que relacionemos inmediatamente, que sea fácilmente detectable. Pues eso, los impuestos, los conocemos, es muy, muy fácilmente saber que ese es el malo, ¿vale? También, que sean singular, que tan solo tengamos un único malo, que no confundamos con varios malos, y que el malo sea real, es decir, que exista, ¿vale? Que no te inventes malos, que ya hay suficientes malos en el mundo, entonces que no te inventes un malo, que no sea ficticio, que veas un malo que realmente exista. Pues por ejemplo, el ejemplo de los impuestos, ¿no? Y nos dice que cuanto más hables de él, mejor, porque lo que tienes que intentar hacer es posicionar nuestros servicios para derrotar a ese malo. Pues imagínate que tú vendes un servicio de cómo eludir impuestos. Pues, joder, habla todo el rato del malo, de lo malo que son los impuestos, del dinero que te quitan, etc. Para que la gente, en la mente de los clientes, te posicionen como una manera de derrotar a ese malo, ¿vale? Entonces que lo tengas un poco en cuenta. Ese sería el segundo punto, ¿vale? El segundo paso de las historias. Hemos visto el personaje, hemos visto el problema. El personaje tiene un problema. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que conoce a un guía. Ese personaje conoce a un guía. Que este guía sería la marca, serías tú, ¿vale? Porque recordamos que el personaje, el héroe de la historia, no busca a otro héroe, busca un guía para ayudarle a derrotar al malo. Y aquí entraría tu marca, ¿vale? Y aquí lo más fundamental, por así decirlo, son 2 puntos. Que este guía va a aportarle empatía, es decir, tú vas a demostrar con tu marca que conoces ese problema interno que tiene y de esta manera le estás comprendiendo. Cuando le sabes hablar de los problemas que se encuentra, de cómo se siente, pues vas a demostrar empatía, que eso es importante. Y por otra parte tienes que demostrar autoridad, que autoridad vendría a demostrarse gracias a testimonios, gracias a prueba social, a premios que hayas ganado, a estadísticas por no sé cuántas personas les haya ayudado con mis servicios. Pues por ejemplo, en mi evento de lectura, oye, pues mira, más de 60 personas han aprendido ya a leerse un libro en menos de una hora. Pues testimonios, por ejemplo. Si vas a la página de la descripción que te dejo, ahí vas a ver que hay vídeos de personas que han hecho el evento de lectura. Pues joder, vas a ver que todo el mundo, pues oye, vas a ver que gente es lo que te ayuda a crear es un poco autoridad, ¿vale? Igual tú me has conocido hace poco, no sabes si el evento de lectura te puede ayudar o no, pues gracias a que ves el vídeo de otras personas que han realizado ya el evento y dices, ostras, mira, pues esta era profesora como yo, o estaba preparando posiciones, pues mira, la ayuda de esta persona, la ayuda de esta persona, pues va a generar que el cliente confíe en ti, ¿vale? Entonces, es una mezcla de empatía, generar empatía y autoridad. Ese sería el punto número 3. Una vez que el héroe conoce a la guía, ¿qué es lo que hace el guía? El guía le da un plan. Y esto es muy sencillo, ¿vale? El plan, por así decirlo, vendría a ser tus productos, tus servicios, de qué manera, por así decirlo, ese paso a paso que tú le vas a dar para vencer al malo y ayudarle a conseguir lo que quiere. Entonces, esto sería un poco el paso a paso para resolver sus problemas. Que puede ser de muchas maneras, lo que te digo. Pero en principio más o menos vendría a ser, en caso de que seas una marca, una empresa, pues vendría a ser tus servicios. Imagínate que eres entrenador, pues oye, tus servicios de asesoría o tu infoproducto online, lo que sea, ¿vale? El siguiente paso también es muy sencillo, es que le hace un llamamiento, le da un plan y le hace un llamamiento a actuar, ¿vale? Que básicamente esto es, oye, una vez que conoces el paso a paso, no te quedas ahí, es importante que le digas, oye, el siguiente paso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reserva una videollamada aquí, rellena el formulario, haz clic aquí, compra aquí, ¿vale? Escribe un mensaje, lo que sea, un call to action, ¿vale? Que se llama una llamada a la acción. Porque si no le haces esta llamada a la acción, pues muchas veces, sintiéndolo mucho, no somos capaces de dar ese paso. No es algo tan simple como decirle claramente qué es lo que tiene que hacer para que le puedas ayudar. Y repetirlo una y otra vez. Y ya terminamos la historia con los 2 últimos pasos. Gracias a que ha hecho uso de tus servicios, de tu plan, lo que consigues es le permite evitar un fracaso, que aquí lo que tendríamos que ver es en plan, la persona tendría que saber, oye, ¿qué está en juego? Si no consigo adelgazar, ¿qué es lo que me va a ocurrir?
Pues oye, mira, aquí lo que va a ocurrir es que me voy a seguir sintiendo frustración, voy a tener muchos más riesgos de tener ciertas enfermedades, voy a seguir cogiendo peso, me va a seguir doliendo la espalda, voy a ser un mal ejemplo para mis hijos, ¿no? Pues sería en plan, oye, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿a qué las he ayudado? ¿A qué le vas a evitar fracasar, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengas claro. Nos dice como que un poco se puede jugar con el miedo, pero con mucho cuidado, que tendría que ser, que el miedo sería como la sal de la receta, es decir, con un poco de miedo, pero sin pasarse, ¿vale? Porque si te pasas de miedo, pues puede generar rechazo. Pero que obviamente, pues oye, pues tenga claro que en caso de que esa persona no decida ponerse en forma, pues oye, que sepas que tengas que tener ciertos riesgos, ¿no? Que en este caso, pues encima son riesgos para tu salud, va a empeorar tu calidad de vida. Entonces, yo lo que siempre digo, si sale desde la honestidad, si tú estás vendiendo algo que realmente le va a ayudar a una persona, pues oye, no tengas ningún problema en abrirle un poco los ojos, porque muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo de pérdida de grasa, como no es algo, un miedo al corto plazo, es decir, que tú, porque durante 6 meses, un año, decidas seguir comiendo lo que te da la gana, decidas seguir sin hacer ejercicio, pues no te va a pasar nada. Pero claro, ¿qué es lo que va a ocurrir en 5 años si sigues por este camino? Pues ahí sí, ahí es que puedes realmente tener ciertas enfermedades que luego no sean reversibles, que te sientas mucho peor, que luego sea mucho más complicado. Entonces, bueno, yo creo importante dejar claro esto. Que sepas que además del elemento de lectura, yo tengo un canal y soy entrenador personal, entonces, bueno, que sepas que también te podría ayudar en esta parte si es una persona que te quieres poner en forma. Así que, bueno, sígueme en redes sociales, en Instagram, y me puedes preguntar ahí por más información y estaré encantado de ayudarte también en esta parte que me encanta, ¿vale? Y por último, el último paso sería en plan, pues eso, le hemos conseguido a evitar el fracaso y al final triunfar, ¿vale? Y aquí en el al final triunfar sería básicamente lo contrario al anterior, ¿vale? Pues es como nunca asumas que la gente entiende cómo le puedes cambiar la vida a tu marca. Díselo. Entonces es como, oye, gracias a estar en mis entrenamientos online, imagínate, tú has conseguido pues sentirte mucho mejor, con mucha más felicidad, mucha más motivación, satisfecho de ti mismo, etcétera. Lo mismo con el elemento de lectura. Oye, mira, pues gracias a poder ser capaz de leerte un libro en menos de una hora, vas a sentir esa satisfacción y esa motivación de ser capaz de devorarte libros, de tener mucha más información, de crecer a nivel profesional, a nivel personal, de, pues eso, de poder mejorar mucho más tu emprendimiento y gracias a eso poder dedicarte a ello, gracias a los conocimientos que adquieres. El ser capaz de conseguir esas oposiciones por las que estás luchando, el no tener que estar un año más, ¿no? En plan, por ejemplo, aquí la parte de fracasar con la parte de lectura sería en plan, joder, ¿qué quieres? ¿Que estar un año más, 2 años más preparando oposiciones? Porque no eres capaz de concentrarte bien, porque no retienes bien la información, porque hay otras personas que tienen o mejores cualidades a nivel de estudio que tú y por lo tanto no optas a esas mejores plazas. Pues sería en plan, oye, pues eso sería un poco lo que el fracaso, ¿no? Entonces, bueno, te he puesto unos ejemplos. Te voy a explicar ahora. Eso sería un poco lo principal del libro, ¿vale? Entonces, recordamos un poco los pasos de las historias y te explico el ejemplo de cómo lo he aplicado yo de una manera bastante divertida y que ves, gracias a esto quizá me he diferenciado y mucha gente lo ha recordado porque es bastante sencillo, bastante divertido. Y bueno, me tiene un poco que ver con el nombre de Mufasa. Que bueno, ahora decidí quitar el nombre de Mufasa y llamarme Diego Walde a nivel de marca personal. Pero bueno, nace un poco de ahí el story brand, ¿vale? Que tengo yo. Y es que el protagonista, el personaje, son las fieras. Que por eso os llamo fieras, ¿vale? Que la fiera, por así decirlo, el objetivo te va a poner con el ejemplo de pérdida de grasa, ¿vale? El protagonista tendría el objetivo de perder peso, ¿vale? De encontrarse mucho mejor y de instaurar hábitos de vida saludables. Pero hay un problema. Que este problema te lo voy a decir primero con mi marca y luego te lo voy a decir con el Rey León, para que lo veas en un ejemplo real. Hay un problema y hay un malo que está el monstruo clusilla. Que el monstruo clusilla no quiere que te pongas en forma. Entonces el monstruo clusilla representaría un poco la pereza, la procrastinación. Un poco pues ese, joder, sé que tengo que hacer ejercicio pero no puedo hacer ejercicio. Entonces el personaje conoce a un guía, que ese guía soy yo, ¿vale? Sería mi marca, etcétera. Que vendría a ver un poco el Mufasa. Sería Mufasa en la película del Rey León. Yo le doy un plan, que en este caso sería Cuerpo Feroz en 12 semanas, que es un programa que tengo yo para que de manera online pues puedas ponerte en forma, en el que te hago un seguimiento cada semana, tienes tu entrenamiento, tienes tu plan de alimentación, etcétera. Y entonces yo le hago un llamamiento a actuar. Oye, mira, aquí tienes la información de Cuerpo Feroz en 12 semanas,
rellena el formulario y me pongo en contacto contigo para que podamos hablar, que vea bien tu caso y veamos si te puedo ayudar. Pues ese sería la llamada a actuar. Rellena el formulario y luego una vez que hablo con la persona, pues la llamada a actuar sería, oye, mira, si te ha gustado, ves que te puedo ayudar, pues oye, mira, aquí tienes que realizar el pago, ¿vale? Y comenzamos a ayudarte. Y gracias a estos servicios, a este producto que tengo yo, lo que consigo es ayudarle a conseguir el éxito, que el éxito sería, en este caso, oye, que te sientas mucho más satisfecha contigo misma, que te sientas orgullosa del cambio que has dado, que te sientas mucho más feliz, ¿vale? Y la ayuda a evitar el fracaso, que el fracaso pues, sería seguir sintiendo desilusión, desánimo, desmotivación, desgana, falta de energía, ¿vale? Pues tener mucho más riesgo de tener enfermedades, el no tener ese miedo, oye, pues realmente cómo me saldrán los datos en la siguiente analítica que vaya al médico. Entonces, le estoy ayudando a evitar ese fracaso. Entonces, bueno, este sería un poco cómo lo he aplicado yo y cómo me he puesto, cómo le he llamado, incluso le he puesto un nombre al malo, ¿no? El monstruo closilla. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a ese monstruo closilla? Si no eres capaz de vencer al monstruo closilla, que sería un poco esa pereza, pues lo que vas a conseguir es que vas a fracasar. Entonces ahí estoy yo para ayudarte con Cuerpo Feroz en 12 semanas, que va muy enfocado en ayudarte a tener esa motivación, ayudarte a coger esos hábitos para que te sea mucho más sencillo ser constante con el entrenamiento y con los buenos hábitos y por lo tanto consigas conseguir los resultados que quieres, ¿vale? Entonces vendría un poco por ahí. Dicho esto, ¿qué ejemplo saqué yo de la película cuando me inventé Mufasa, que viene de Move Lloras, de mueve tu culo un poco a nivel de motivación, ¿no? De que te motiva para que venzas al monstruo culosilla? Pues por ejemplo, Simba es el protagonista de la película del Rey León, que se encuentra a Scar, que Scar es el malo. Conoce a un guía, que serían Mufasa, Timón, Pumba, que le ayudan y lo que quieren, por así decirlo, es recuperar el reino, porque el reino, si te recuerdas, en la película del Rey León, conquistan un poco Scar, las hienas, pues conquistan el reino en el momento en el que Mufasa, el padre de Simba, muere. Entonces, ¿cuál es la ambición? Pues es recuperar el reino, ¿vale? Entonces el problema, por decirlo un poco filosófico, sería aquí que gracias a recuperar el reino, el resto de animales, el resto de especies que convivían ahí, van a volver a recuperar esa vida. Entonces ya no solamente sale ganando Simba al volver a su casa y a hacerse otra vez en rey, sino que es que gracias a eso el resto de especies de animales que vivían en el reino del Rey León pues van a tener una mejor vida, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería un poco el resumen del libro. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Creo que es bastante diferente, creo que está bastante guay. Creo que es muy, muy, muy aplicable. Así que nada, espero que apliques un poco lo que hemos visto. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, agradezco muchísimo que pues me dejes una reseña en tu plataforma de podcast, que te suscribas al canal, que me sigas en mis redes sociales. Recuerda que también si tienes interés o en que te ayude y has visto que te puede ayudar de muchas maneras, pues si quieres aprender a leerte libros en menos de una hora y poder, mira todo lo que puedes mejorar gracias a este libro, mira todo lo que puedes mejorar si lees de diferentes temas, pues yo creo que es una herramienta fundamental, creo que es una herramienta increíble. Para mí ha marcado un antes y un después aprender a leerme libros en menos de una hora, reteniendo más información, haciendo estos pedazos de resúmenes que te he comentado. Así que nada, te dejaré toda la información en la descripción, rellena el formulario, aquí sería la llamada a la acción, rellena el formulario, me pondré en contacto contigo, te explicaré bien en qué consiste el evento. Y si vemos que es para ti, pues estaré encantado de ayudarte, de que te puedas unir a la siguiente edición, ¿vale? Así que nada más, fiera, nos vemos en próximos resúmenes de libros. Te mando un rugido muy fuerte. Hasta luego.